Vamos a hacer un repaso de la primer clase, que la primera clase no pudimos leer en detalle todo. Estábamos corriendo, un día bastante movido fue. Pero vamos a tratar de leer todo lo que está acá y lo que nos quedó pendiente también, ¿está? Muy bien. Vamos a leer los objetivos de la primera vez que nos juntamos. Veamos entonces, objetivo 1, ¿qué dice? El objetivo 2. Muy bien, 3. Yo creo que no cubrimos cada uno de estos, lamentablemente. No nos dio el tiempo. Como siempre pasa, no hay ningún problema. Pero por lo menos se planteó una linda discusión en la clase acerca, por ejemplo, comenzamos hablando de qué era una doctrina. Hicimos una definición en grupos, tratamos, yo copié por ahí todo, y después conversamos un poquito a partir de eso. Hablamos también acerca de los tipos o niveles de doctrina. ¿Se acuerdan que hablamos de que habían 3 niveles de doctrina? Un nivel de doctrina que era como el nivel esencial, decíamos, ¿sí? Había un segundo nivel, como dice América, que era el importante, y había un tercer nivel de doctrina que era el no esencial, ¿tá? Cuando subí la información a la página de la iglesia, dejamos todos estos detalles, la presentación y todo. Así que si usted quiere ir a la página de Facebook de la iglesia, está todo esto también, ¿tá? Y también está la grabación, porque así si usted quiere repasar algo, ver o corregir, lo cual es bueno, ahí lo puede escuchar de vuelta, ¿tá? Muy bien. Necesito que alguien me explique, o que ayude a los hermanos, especialmente que estamos acá, a recordar todos, ¿a qué se refería con esto de tipos y niveles? Ya dijimos que habían 3, pero ¿qué es eso de los tipos o niveles? ¿Para qué sirven? Lo que sucede es que nosotros hablamos, la primera vez que nos encontramos, es que no todos tenemos exactamente las mismas convicciones sobre todas las cosas que enseña la Biblia. Acá hay multiplicidad de aprendizajes, de orígenes. Hay una cantidad de cosas que quizás nosotros no tenemos, no pensamos igual. Yo hablaba de un par de casos ahora, acá en la predicación, si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, el tema de la vestimenta. Estoy hablando de una iglesia en Perú en particular, ¿sí? Sé que en otros países pasa algo parecido. También se enseñaba, por ejemplo, que ir al cine era pecado, ¿sí? Y te dice, opa. Bueno, pero pasaba eso. Ahora, ¿qué significa? ¿Que están errados, que está mal, que está bien? Bueno, cuando nosotros llegamos de Perú, la segunda vez que vinimos, no teníamos una iglesia cerca en el barrio, iglesia bautista, donde congregarnos, así que nos congregamos en otra iglesia, en otra denominación. Había muchas cosas que no compartíamos, o al menos que mis padres no compartían, yo me estoy acordando recién ahora porque en ese momento era niño, pero había algo que nos permitía estar en comunión, que era que todos creíamos en Jesucristo como único Señor y Salvador, que se predicaba la palabra de Dios, que se proclamaba que el Señor Dios era el creador de todo, que no había otro mediador que Jesucristo. Entonces, a pesar de las diferencias, podíamos estar en comunión con esos hermanos. Y realmente era una grata comunión. Ahora, acá en la iglesia de la costa pasa igual. Por eso definíamos, ¿y a qué me refiero con que pasa igual? Hay elementos que no estamos de acuerdo quizás en algunas áreas, pero tenemos que llegar a la conclusión de que eso quizás no es lo central. Hay otras cosas que nos diferencian de denominaciones, como por ejemplo actos en la forma en la cual se alaba, se canta, se viste. Pero tampoco está mal en sí mismo quizás. Simplemente que nosotros no nos congregamos en esas iglesias. Y después hay elementos clave, fundamentales, que sí o sí una iglesia tiene que tener para que se diga cristiana o para que sean seguidores de Cristo, ¿no? Por eso se hablaba de 3 niveles. Y es elemental, o es fundamental, mejor dicho, disculpen el término, que podamos identificar estos niveles, porque si no, nos podemos meter en líos tratando de convencer a Fabián de por qué le gusta golpear el cajón y a mí no. Cuando eso en realidad no está en la Biblia. Y entonces yo me vuelvo legalista para tratar de convencer. Y si Fabián no se convierte de esa manera, no piensa como yo, entonces no puede ser mi hermano. Hermanos, pensamos diferente en muchas cosas. Incluso con Katia tenemos posiciones sobre ciertos temas doctrinales que no hablamos porque nos queda pelea, ¿no? Pero alguno de los dos se queda sin comer, que ya sabemos quién puede ser. No, mentira. En realidad tenemos posiciones diferentes sobre algunos temas. Y eso no significa que no podamos ser hijos de Dios, ¿no? Y es hermoso cuando pasa eso, porque la iglesia, como al menos la denominación bautista, entre comillas denominación, más adelante vamos a estudiar qué es eso, porque es como si existiese y alguien lo definió y no sabemos quién es, realmente nos llama a tener en cuenta la voz de todos, ¿sí? Todos somos sacerdotes delante del Señor. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos delante de Dios. Por eso hablamos de la importancia de los niveles.
¿Sí? Por ejemplo, otro momento en el cual hablamos la semana que nos reunimos era el tema, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo. No todos tienen la misma idea sobre esto. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que pelearnos? No, al contrario. Si no entendemos que eso tiene que ver con algo importante, pero no es lo central, yo puedo estar perfectamente en comunión con mi hermano. Y que tiene que ser así, ¿no? Finalmente, y vamos a comenzar a hablar de la autoridad. Nos quedó pendiente ese elemento. Y quiero aclarar un poco, la idea del espacio en blanco es para que ustedes tomen nota, no es necesariamente para que conteste esas preguntas, ¿tá? Las preguntas son más una intención de tener algo disparador para conversar. No tiene por qué contestarlas si no quiere. Ahora, si las contestó, tiene un sote, ¿tá? Y si no las contestó, tiene un sote igual, no se preocupe. Perfecto. Muy bien. Me interesa mucho que leamos, para terminar con la lección 1, quiero que leamos el resumen, ¿sí? Leamos el resumen en la lección 1. Quizá pocas ideas han causado tanto daño al pueblo evangélico latinoamericano como las aplicaciones equivocadas de la frase «la letra mata», 2 Corintios 3:6. Con ellas se ha fundamentado que solo las cosas del espíritu y no otras, como el estudio, la educación, las doctrinas, etc., son importantes para la Iglesia de Dios. Hasta ahí. Esta es una declaración, opinión personal de quien les habla. Acá me encanta si hay alguien que no piense así y lo podamos exponer. Esto no es la palabra de Dios. Esto es un razonamiento de la palabra de Dios. Lo que quiero entender es si a ustedes les parece que está bien, si les parece que no. Gracias a Dios, algunos de nosotros no hemos pasado por iglesias donde se enseñan cosas como esta. Pero algunos de nosotros, gracias a Dios, sí hemos pasado por iglesias donde se enseñan cosas como estas. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha permitido mirar cómo en algunos lugares se dice que no se tiene que estudiar mucho la Biblia, o se tiene que estudiar, pero no se puede leer ningún otro libro aparte de la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? No sé si les ha pasado. Bueno, yo siempre cuento la anécdota. Fui invitado a una reunión de jóvenes una ocasión, y al terminar la reunión de jóvenes, un poco siempre para conocer qué opinión tienen los líderes, les pregunto qué autores leen o qué libros les gusta leer. Y entonces uno de los líderes me respondió, yo trato de no leer, me dice. Y yo me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo que? O sea, no me entraba en la cabeza cómo es que alguien trata de no leer. Pero obviamente después entendí que lo que no quiere es leer otra cosa aparte de la Biblia. Lo cual también me llamó la atención, ¿no? Porque a veces uno cree que solo es la palabra de Dios, pero, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien predicar, es casi como si estuviésemos leyendo otra cosa que alguien escribió. No podemos evitar no leer otras cosas aparte de la Biblia, en realidad. Pero más allá de eso, es enriquecedor poder consumir la sabiduría que Dios ha dado a otros hombres a lo largo de la historia, que han podido entender la palabra de Dios de muchas formas. Hay que ser sabio en qué lee y qué no lee, ¿no? Entonces, por eso, en algunos casos sucede que detrás de la frase «la letra mata» se trata de evitar lecturas que no sean de la palabra de Dios. Sí, adelante, Julia. No, yo pensaba no tanto en la lectura, sino también en los videos, que las predicaciones que se escuchan. Yo con algunas hermanas he conversado mucho acerca, porque a veces se han publicado videos que realmente, en vez de aclarar, como que terminan confundiendo más a las personas. Entonces a veces digo, tengan cuidado dónde buscamos, porque a veces uno quiere buscar otras predicaciones, pero no siempre son las adecuadas. Hay que tener cuidado a ver qué pastores son los que vemos, ¿no? Gracias, Julia. Es verdad eso. Ahora se ha potenciado en realidad la posibilidad de acceder a otras fuentes. Y realmente muchas veces los que predican, los que enseñan, a veces ni siquiera son parte de una iglesia. Y eso es peligroso. El no ser parte de una congregación y levantarse como predicador o maestro es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado, ¿tá? Pero bueno, es algo que también tenemos que cuidar. Seguimos leyendo. ¿Puedes seguir leyendo el siguiente párrafo, por favor? Sin embargo, estos errores al interpretar y aplicar el texto de 2 Corintios 3:6, entre otros, solo demuestran la necesidad de profundizar en las Escrituras y de ver cómo cada enseñanza apunta a la única persona que cambió la historia de la humanidad. Es muy lindo cuando usted lee ese pasaje que dice la letra mata en 2 Corintios 3:6, porque en realidad, según 2 Corintios 3, del versículo 12 en adelante, habla de cómo el Espíritu habla en otro tiempo o habló a través de la ley. Pero ahora, venido Cristo, nosotros ya no tenemos que mirar la ley como lo que era, porque ahora Cristo es el Redentor, ¿sí? O en realidad siempre lo fue, mejor dicho, que ahora Cristo es aquel que tenemos que mirar. Por eso nos lleva
a que en lugar de decir no leo nada más o no veo nada más, simplemente tengo que tener cuidado y poder buscar a Cristo en toda la Escritura. Disculpen. ¿Puedes seguir leyendo allí, Julián? Cada hijo de Dios debe ser capaz de entender la importancia de las doctrinas que aparecen en toda la Escritura. Cada seguidor de Cristo debe reconocer la autoridad de la Biblia y entender que su tarea se debe enfocar en comprender y aplicar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, 2 de Timoteo 3:16-17. Amén. Entonces, como corolario, y ya de paso pasando a la segunda lección, como idea central, lo que tiene que guiar nuestro andar cristiano, y lo decíamos en la predicación de la vez pasada, Salmo 19, como ahora también, es la Biblia. No hay otra cosa. Y la Biblia tiene 4 características, más allá de las 4 que vimos hoy, tiene 4 doctrinas importantes que podemos encontrar cuando las estudiamos. En un ratito vamos a tener una discusión ahí en grupos pequeños, pero quiero que podamos leer ahora los 3 objetivos para hoy y también el pequeño resumen, ¿sí? Leemos de la lección 2, que habla acerca de la Biblia, 4 características de las Escrituras, los objetivos. Voy a leer yo el primero. ¿Estamos todos en la lección 2? Bien. Una cosa, en la lección 1 fue el texto para memorizar, ¿se acuerdan cuál? Salmo 119:11. A ver si nos acordamos, dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante, ¿sí? También en la parte de abajo, para la semana, quedaban algunos pasajes del Salmo 119 en la vez pasada para poder estar leyendo. Como decía Katia, realmente es hermoso el Salmo 119, es un cántico a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios contenida ahí. Muy bien, el primer objetivo, voy a leerlo, dije, introducir 4 conceptos claves sobre la Biblia. Vamos a ver 4 conceptos que ya ustedes los pueden ver a vista de pájaro, a vuelo de pájaro ahí, que son la necesidad, claridad, autoridad y suficiencia. El segundo objetivo, otra persona que lea. Y entender la importancia que tienen estas 4 características de la Escritura, de manera que conocemos a Dios. Es la manera en que conocemos a Dios. Muchas gracias, Fabiana. Claro, porque como estas 4 características de la palabra de Dios las entendemos nosotros, es lo mismo o tiene tanta importancia porque nos permiten ver a Dios en definitiva de una manera o de otra. El tercer punto, o el tercer objetivo, otra persona, por favor. Reflexionar sobre cómo nuestra iglesia vive y practica estos conceptos dentro y fuera del templo. Exacto, o sea, en otras palabras, a ver si estos 4 tienen que ver con qué relación tienen con el diario vivir nuestro. Y le pido a Edgardo, si con la voz potente que tiene, puede leer resumen, por favor. ¿Cuál es el resumen? Arriba el bloque de texto grande. Todo eso, me tocó lo más largo. Y lo que pasa es que te vi calladito. A través de los siglos. Yo te digo cuando vas a parar, si la verdad. Yo te digo cuando vas parando, ¿verdad? A ver, escuchemos, abramos las orejas, como dice mi padre, y escuchemos. A través de los siglos, las Escrituras han sido la base de las conversiones para los seguidores de Cristo. Sin embargo, no todos los que dicen ser cristianos tienen la misma estima o comprensión de lo que significa la palabra de Dios y el lugar que ella tiene para la vida de la comunidad. Que Cristo haya utilizado toda la Escritura para mostrar lo que dice sobre él. Camino a Emmaus, Lucas. Lucas 24:27, nos debe de llevar a reflexionar la importancia que tanto Antiguo y Nuevo Testamento deben tener en nuestro diario vivir. Hasta ahí. Nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia. Si quieres corregir, puede hacerlo. Sí, porque Cristo, es hermoso ese momento cuando está en el camino de Emaús, como dice en el pasaje Lucas 24:27 en particular, dice que les habló acerca de cómo la ley y los profetas daban un testimonio sobre él mismo, ¿no? Eso es hermoso, eso se llama teología bíblica, o en otras palabras, cómo también la palabra de Dios es cristocéntrica, es enfocada en proclamar a Cristo. Es algo llamativo, ¿no, hermanos? Porque a veces hay libros que ni leemos. Yo pregunto, los profetas menores, esos profetas que a veces uno ni se acuerda del orden, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Abdías o Joconiel? No, Joconiel no existe, no se preocupe. Cuando usted
Dice, esos libros que usted no se acuerda, que ni siquiera el orden. Digo, ¿hablan de Cristo? Sí, hablan de Cristo. ¿Cuánto nos perdemos de ellos? Bueno, ese es algo realmente llamativo, ¿no? Y acá habla de que Cristo lo hizo. Cristo agarró y mostró, hablando y expresándole a dos Cleofas, y nosotros no tenemos el nombre, hablando acerca de cómo las escrituras daban testimonio de él. Seguí, por favor, leyendo. Cada generación. Así, a cada generación. Cada generación ha tenido que tomar una posición sobre lo que la palabra de Dios enseña. 4 conceptos claves nos ayudarán en la tarea de comprenderlo. Considerar la autoridad nos muestra que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Entender su claridad. Hasta ahí, hasta el tema de la autoridad. La autoridad tiene como centro, como importancia, y lo vamos a ver en un ratito, el poder comprender que la palabra de Dios es de Dios. Y eso nos tiene que hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Porque en esencia, el obedecer la palabra de Dios es lo que Dios quiere, y el desobedecer lo que dice la Biblia es desobedecerle a Dios mismo. Y eso es algo que a veces no nos sentamos a pensar mucho, ¿no? Porque a veces tomamos las cosas quizás más como un consejo. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si que realmente tomásemos las indicaciones de la palabra de Dios como dice, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los momentos donde hay alabanzas a Dios, donde hay tristeza volcada en los salmos que nos llevan a pensar en cómo él, el salmista, habla acerca de que Dios es su sustentador, su salvador. ¿Cuánto de esto impactaría en mi vida, como hablábamos hoy, ¿no? La autoridad de la palabra de Dios, o en otras palabras, ¿cómo sabemos que ella realmente es la palabra de Dios? Tiene que llevarnos a transformar la forma en que vivimos. Segundo punto, claridad. Entender su claridad nos recordará que Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra. Ahí está. El día de hoy vamos a ver todo primero, pero en esencia la claridad es algo que a veces es discutido, porque algunos dicen, no, la Biblia solamente es posible que lo comprendan los estudiosos, los eruditos, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? A varios me mueven la cabeza, pero ¿hay cosas difíciles en la palabra de Dios? Sin duda. Hay cosas, todo lo que aparece en la palabra de Dios se entiende perfectamente sin necesidad de duda. Hay cosas que están ahí que realmente uno tiene que dedicarle horas y horas, ¿no? Por eso, hermanos, yo conozco profesores, por ejemplo, que han dedicado toda su vida solo al estudio de Éxodo, por ejemplo. Son especialistas en el libro de Éxodo, ¿no? Pero imagínense, toda la vida estudiando solo ese libro. ¿Y por qué? Porque, bueno, realmente hay tanta cosa que aprender, tanta cosa que estudiar. Además, Pero, misterios que Dios nos ha revelado y que pertenecen a Él, ¿no? sí, exacto. Deuteronomio 29:29 dice eso. ¿Sí? Las cosas que Dios ha revelado son para nosotros, las otras son misterios para Él. ¿Sí? Y que yo siempre digo, es tan increíble pensar que un Dios infinito haya puesto algo de información de Él en un elemento tan infinito, perdón, el Dios infinito, haya puesto un elemento tan finito, cosas de Él. Porque por definición lo infinito, una parte de un infinito es infinito también. Eso es imposible, pero justamente es la maravilla de la palabra de Dios, ¿no? Pero la claridad nos asegura que cualquiera de nosotros puede hacerlo, puede conocer a Dios, gracias a Dios. Siguiente, necesidad. Abrazar. Abrazar su necesidad nos llevará a entender que únicamente gracias a ella es que conocemos el Evangelio, que podemos vivir en santificación y que conocemos la voluntad de Dios. Aceptar su suficiencia nos permitirá reconocer que ella contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecer perfectamente. Hasta ahí. Cuando hablamos de necesidad, ¿por qué es necesario discutir la necesidad de la palabra de Dios? Porque hay muchos que hablan de que no necesitamos la Biblia para conocer a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Justo hoy no hay nadie que polemice, ¿no? Pero La que hacemos otra vez en la tabla exterior y el principio y el fin. ¿Y el principio de qué? Del principio. Ajá. O puede agregar. La palabra es el verbo es Dios. Exacto. Muy bien, gracias, Marcelo. ¿Ana? Yo creo que hay algunos pueblos que conocen a Dios Ajá. por la verdad revelada, por las cosas que vemos, Ok. pero que no conocen la Biblia aún. Exacto. Entonces ahí falta esa parte, Exacto. pero sí conocen a Dios. No Con- a través de la Biblia,
pero sí a través, pero mi Dios se manifiesta, como dice los salmos, ¿no? Bueno. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, eso pueblo les falta, Ahí falta está. una parte, la verdad revelada. Ahí está. Lo que dice Ana, si lo escucharon todos, quizás haciendo alusión al Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos habla de que de Dios se puede conocer en general, y esto nosotros la semana pasada hablábamos que es la revelación general, ¿tá? Se puede conocer sin leer la Biblia. Pero acerca de Jesucristo y la salvación, eso solamente está revelado en la Biblia. Hay muchas preguntas que aparecen a partir de esto que Tiene tú un dices. conocimiento limitado. Muy bien, pero eso es la necesidad. Como decía Hugo también, era que muchos que pueden decir, bueno, entonces, si la Biblia, quizá le podemos agregar cosas, ¿no? No podemos agregar cosas porque es un libro estúpido que como es, no se debe sacar Y no tiene de esta profecía, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí encontramos nuestra autoridad. Por su gracia tenemos claridad para comprender la de la salvación, a tal punto que un niño chiquitito puede conocer a Cristo con solo leer la Biblia. La necesidad es porque tenemos que, gracias a ella, o necesitamos de ella para conocer a Jesucristo y su revelación. Y finalmente hablamos de suficiencia, y esto es fundamental, hermanos, porque al decir que la Biblia es suficiente acá, casi que es un parteaguas. El otro parteaguas es decir que es inerrante, o sea que la Biblia no tiene errores. ¿Sí? Decía un escritor, para conocer a alguien liberal, dígale si cree que la Biblia es inerrante o no. ¿Qué usted cree, hermano? ¿La Biblia es inerrante? O sea, no tiene ningún error. ¿Qué piensa usted? No tiene error, porque es tirada por Dios. Muy bien, gracias, Marcel. ¿Alguna otra opinión? Capaz que si no la estudias con precisión y la conoces o la vivís y no tenés un conocimiento, vamos a decir, claro de lo que es Dios, o la palabra de Dios también, y que puedas pensar que sí, pero en realidad no te pueden decir. Hay gente que te dice, no, pero la escribe el nombre, no, pero ¿cómo sabes que es verdad? ¿Cómo sabes? Y ahí empiezan, pero uno que capaz que sí, la lee, la comprueba, la vive y experimenta eso, es imposible que tenga un error. Es muy personal también en cuanto a si uno es creyente o no. Sí. También va un poco en eso. Gracias. Fabiana. No tiene ningún error porque el Señor murió en la cruz por nuestra salvación. Gracias, hermana. Muy bien, amén. Yo lo que creo que depende también cuando sacamos de contexto algunas cosas o leemos a veces un versículo solo y creemos que entonces no lo analizamos en el contexto, entonces también o comparamos con otros versículos que completan la idea. Entonces ahí es donde se generan muchas veces las distorsiones entre las creencias sobre algunas cosas. Amén. ¿Sabe que en tiempo de la Reforma, cuando ¿alguien sabe más o menos cuándo ocurrió la Reforma? ¿En qué año? ¿Para tener idea? Muy bien, pero ¿qué año más o menos? 1930. 1517 por ahí. No importa, estamos ahí. Le agarramos todo. No pasa nada. Igual, Las tesis. el 95 tesis de Lutero. Ahí está. Después tengo una anécdota para contar. Perfecto. Vamos a terminar la clase y después si nos queda tiempito te damos paso. Cuando fue escrita, ¿iba a decir algo de Carlos? 95. Quedan 5. Ah. Ok. 95. Muy bien, quedan 5. No, lo que te dice no, quedan 5 solas. No, Las 5 5 solas. solas. Sí, muy bien. 5 solas. Muy bien, cuando se escribió cuando Lutero bajó, digamos, un poco a propósito, un poco no fue a propósito, pero lo hizo el derecho, digamos, de que todas las personas puedan acercarse a la palabra de Dios, ¿sí? Empezó a llevar la idea de que todos podían leer la palabra de Dios. Y parece ser que una discusión, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero parece ser que dijeron, si es que todo el mundo puede leer la Biblia, entonces acá puede pasar cualquier cosa, la gente puede empezar a entender lo que quiere. Y dice que Lutero dijo algo así como, está bien, pero eso va a permitir que más puedan acercarse a conocer a Dios, ¿no? Y lo que pasa justamente es eso, que cuando hay personas cristianas acercándose de forma piadosa a la palabra de Dios, sí conocen de forma diligente lo que la palabra de Dios dice, pero cuando están también las otras,
que no, que en realidad lo que buscan es torcer las escrituras, como incluso habla Pedro, perdón, ahí en segunda de Pedro, puede pasar cualquier disparate, cualquier atrocidad, ¿no? Digo que Jesús escudriñar las escrituras porque ellas son las que le decía al pueblo judío. Me parece que ellas están en la verdad. Ahí va, está en la vida eterna. Ellas son las que han testimonio de mí. Ahí está. Decían los judíos. Perfecto. Exacto, muy bien. No va a dar tiempo para discutir ahora, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dictar algunos pasajes que usted anota, por favor. Primero en autoridad. ¿Sabe qué? Lo voy a poner por acá. ¿Cómo? Sí, el papel mismo. Acá estoy poniendo la pantalla, pensé que... A ver si está prendiendo esto. Un apagón. Está prendiendo. No piense que esta es una clase que no usa la Biblia, no. Tenemos muchas cosas para discutir. Pero parte importante de poder tener como una clase es conversar sobre estas cosas, que algunos de nosotros capaz que está familiarizado o no, pero especialmente animarle en que su casa pueda trabajar, ¿tá? Para después, la semana que viene, continuamos con la segunda parte, discutimos un poco más. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí o es demasiado? Yo no veo nada. Sí, se ve. ¿Se ve algo? Voy a ir leyendo rápidamente para poder tomar... No, rápidamente no, quise decir, voy a leer uno a uno los pasajes para que tome nota si quiere, se lo voy a dictar. ¿Ah? Si usted quiere puede mirar ahí, lo puede copiar directo, si no voy leyendo yo. Empiezo así. Números 22, 38. Deuteronomio 18, 18 al 20. Bueno, Katia se aviva y dice que puede sacar fotos. Yo esto lo voy a poner en internet, no se olvide, pero yo sé que puede ser más fácil que usted lo copie ahora. Lo vamos a mandar por WhatsApp. A ver si lo vamos a mandar. No queremos mandar muchas cosas por WhatsApp. Bueno, sí, lo podemos mandar por WhatsApp si quiere. A ver, ¿quién está a favor de que lo mande por WhatsApp? Quiero saber nomás. Por SMS. O SMS. Por el Facebook. Por SMS. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la intención? Que usted pueda leer esos versículos y a medida que lee esos versículos, ahora sí contestar. Por ejemplo, al leer los versículos que están en pantalla, intente contestar las dos preguntas que aparece en el número 1, que dice autoridad. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿En qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? Pero utilizando los versículos que aparecen. ¿Ah? Algunos versículos puede que tenga la respuesta un poco periférica, no tan central, otros que sean específicamente. Pero en lo posible póngalo con sus palabras. El 1 hace el lunes, el 2 lo hace el martes y después tiene día libre el miércoles, jueves, viernes, sábado. Muy bien. Nosotros tendríamos que haber memorizado Primera de Timoteo 3:15. Ahí está. Dice así: 1, 2, 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Saben por qué elegí este versículo para memorizar? El motivo por el cual Pablo le escribe esa carta es para saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, la carta, hoy en día nuestra Biblia, es la guía de la iglesia. La guía de la iglesia. Algo que parece tan así superficial o tan sin importancia, en realidad es algo tan interesante, porque Pablo no le dice, consultá a otros o hace esto o aquello. Le dice, mirá lo que te estoy escribiendo, con esto vas a poder dirigir la iglesia de Dios.